buenas tardes, soy Macario Lozano y este es el programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Pirete, buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Mire, vamos a examinar un tema que es polémico en estos momentos, el caso de las reformas al reglamento de tránsito y al propio código administrativo, para sancionar a los que no, entre otras cosas, los que no traen placa, los que no, pero sobre todo los que no traen tarjeta de circulación, incluso con cárcel. Sí, es modificación al Código Penal para tipificarlo como delito y sanciones de hasta 1 año de prisión a quienes no porten las 2 placas del coche, no es solo una, y también que no tengan permiso para circular, que bueno, esto según es la tarjeta de circulación, pero bueno, en una interpretación muy amplia puede interpretarse hasta licencia. Así que ha habido un movimiento fuerte, el PAN ya propuso derogar esta disposición, el PRD hizo una consulta y bueno, ha amenazado que va a insistir en que esto se eche abajo, y bueno, pues el PRI defiende que era necesaria, así que fuimos a hacer algunas encuestas, vamos a ver qué nos comentaron actores políticos y autoridades. Va a entrar en vigor hasta dentro de 6 meses la de las placas, pero yo he venido comentando que esto bajo ninguna circunstancia se va a convertir en una cacería, que estamos en la preparación de un protocolo para que pueda actuar la policía y vamos a vigilar que esto se haga de manera muy responsable, porque no voy a permitir que ningún ciudadano sea objeto de extorsión por esta situación. La reforma va encaminada a que si alguien no trae placas y es parte del modus operandi, se les puede aplicar todo el rigor de la ley. Miren, yo creo que hay tiempo para tramitar todo esto. El sentido de la reforma es ponernos en regla todo. Ustedes pueden ver circular infinidad de vehículos sin placas y muchas veces esto se aprovecha para cometer hechos ilícitos. Problemas no los vas a contener con mayores penas, haciendo más rígidas las leyes, sino más bien con mayor educación. Pero la mayoría de la gente no tiene problemas con la situación de la tarjeta de circulación de las placas. Digo, eso es una gran mayoría. Personas a las que no les llegó su tarjeta de circulación pues tienen un acuse de recibo, ¿sí? Los que no tienen una tarjeta de circulación pues tienen el tiempo para sacarla, aunque es una pena que estemos, vuelvo a insistir, duro y dale, con incrementar penas y penas. Es que es darle una licencia a los policías que no hacen bien su trabajo para salir a extorsionar a la gente. Yo no estoy defendiendo que la gente circule sin placas o sin tarjeta de circulación. Me parece que eso es una infracción grave al reglamento de tránsito, que ya está regulada en el artículo 118 del reglamento de tránsito, y que debe de aplicarse el reglamento de tránsito, que dice que a quien circule sin tarjeta de circulación o sin una placa, le será retenido el vehículo y llevado al corralón. Esto es una conducta administrativa que debe ser sancionada administrativamente y no debe de ser llevado al ámbito penal como lo está haciendo el gobernador y su partido, el PRI. No van a solucionar un problema de seguridad, sino lo único que van a lograr es generar mayor corrupción en la policía y que la gente siga desconfiando en las autoridades. Que es decir, es una medida para discurso político, pero no es una medida que vaya a traer bienestar a los ciudadanos del Estado de México, sino al contrario. Es una medida que va a afectar mucho a los ciudadanos del Estado de México y que debe ser combatida. Y lo que estoy pidiendo a la ciudadanía es que nos ayudemos generando un gran impacto social, oponiéndonos a esa reforma para que el gobernador entienda que ni siquiera como instrumento político de discurso le sirve esa reforma y que la eche para atrás y mejor ponga a sus tránsitos a detener a la gente que no porta tarjeta de circulación y placa y los meta a los corralones, y verá que el aplicar la ley existencia es mejor que andar criminalizando conductas que no deben ser criminales. Y las tarjetas son chiquitas, hay mucha gente que la guarda en la cartera, que la guarda en la bolsa, y bueno, el que se te olvide en la cartera, en el pantalón del día anterior, no debe ser un motivo de criminalización. El que yo te preste mi coche y se me haya olvidado dejarte la tarjeta, no debe ser un motivo de criminalizar. Debe ser una infracción de tránsito y debe ser sancionado como lo que es, infracción de tránsito. Es una incongruencia, a mí se me hace que no era necesario, sino que yo creo que ya hay un código de tránsito, ya hay un código, un reglamento para poder sancionar a las personas que
que no tienen o que circulan sin una placa o que circulan sin una tarjeta de circulación. Yo creo que de allí es depurar el sistema. La Agencia de Tránsito y Vialidad en el Estado de México pues aplique la ley que ya está, que era innecesario volver a penalizar, ¿sí?, al conductor, porque bueno, no sabemos exactamente las condiciones, el que tenga una falta de las placas, una falta de circulación, si el sistema de aplicación de pago de tenencias y cambio de placa esté agilizado, como la misma dependencia manejó que al pagar tus placas o al cambio de placas te iban a llegar a tu domicilio y nunca llegaron. Es una irresponsabilidad. Yo creo que se requiere más eficiencia en las dependencias y que se complican por no aplicar bien el reglamento o por omisión de las mismas. Mucha razón. En ocasiones, por algunas cuestiones de tipo administrativo, al particular no le llega su respectiva tarjeta de circulación y esto le genera incertidumbre jurídica al particular. Entonces, aquí sería muy importante que al unísono con esta reforma para generarle certeza jurídica al particular, también el propio Estado revise y fortalezca sus mecanismos para que a cada particular le llegue debidamente su tarjeta de circulación, porque si no fuera así, entonces el objetivo de la reforma es positivo, pero por un asunto de tipo administrativo, entonces dejan al particular pues en estado de indefensión porque no tiene con qué acreditar que ese vehículo es de su propiedad. Entonces, ahí la llamada o la invitación es para que el Estado verifique, revise y donde tenga que corregir algunos aspectos de tipo administrativo, pues lo haga, porque la reforma... Miren, en este caso yo creo que hay que saber diferenciar lo que es la intención de elevar los niveles de seguridad pública y evitar delitos que se cometen en carros, que a veces también debe haber incluido lo de los vidrios polarizados, no sé si no lo incluyeron, los vidrios polarizados, la falta de placas. Y yo creo que donde es más polémico es la tarjeta de circulación, y por una razón, porque hubo un tiempo en que la autoridad del gobierno del estado no entregó tarjeta de circulación, se comprometió a entregarlas a los domicilios, pero nunca lo hizo, y consecuentemente no es lo mismo quien no trae una tarjeta de circulación porque el gobierno incumplió, porque es su responsabilidad, incluso debería también aplicarse sanciones a sí mismo administrativas, que quien no trae tarjeta de circulación porque el carro es robado, porque el carro no es de él, porque el carro es irregular. Entonces, en este sentido, yo creo que el gobierno, por principio de cuenta, pues debe de ver su padrón de las tarjetas que no entregó y llevarlas a su domicilio, porque se ofreció llevarlas a su domicilio, por eso las personas no fueron a recogerlas. Sí, ahí hubo evidentemente pues una responsabilidad por parte de las autoridades de hace años, y pues mucha gente ya no la sacó porque además con el tarjetón que tienen verifican y bueno, pueden hacer prácticamente cualquier trámite, así que no fue un documento que se volviera indispensable. Es cierto que los vehículos tienen que estar en regla, por supuesto que nada justifica que un vehículo no traiga las dos placas, me parece que es muy distinto. Que un coche no traiga las dos placas es un exceso, por supuesto, pero no traer la tarjeta de circulación, como lo dicen, puede ser que la pierda, puede ser un olvido, puede ser que justo en ese momento no la traiga, y hay gente que incluso no la carga para no perderla porque es un documento importante. Sí, además hay una cuestión, el que está al corriente con sus pagos de uso de refrendo de placas, pues se supone que lo tienen en su padrón ellos de que está en orden con su tarjeta de circulación, y si la tarjeta de circulación no la entregaron ellos, pues que la entreguen, pero están en tiempo. Si dice que le van a dar 6 meses de plazo para aplicar las sanciones, pues que el gobierno pero que cumpla, porque el automovilista que no le llegó la sanción tiene ahora que hacer otro trámite, y vale que no son burócratas allí donde gestionan unas cuestiones de tránsito, ¿no? Ahora el afectado tiene que perder tiempo, ir a gestionar, hacer un trámite para que le den la tarjeta que nunca le dieron. Sí, evidentemente que el burocratismo también, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que entorpecen y que no ayudan a que vaya la gente a realizar estos trámites, que muchas veces, pues sí, les lleva buen tiempo, y además la verdad es que ahora la Secretaría de Finanzas también ha establecido muchos requisitos que a veces la gente no puede cumplir. Por ejemplo, si les piden que lleven como identificación su IFE y que sea actual, y hay gente que a lo mejor no la ha renovado, que la perdió y no tiene tiene otra identificación, pero que Finanzas no se la acepta, pues no va a poder arreglar sus documentos. Y son 400,000 los que no recibieron su credencial del IFE, ahora INE, y obviamente esa gente no puede hacer el trámite que les exige el
propio finanzas, ¿no? Sí. Por una parte. Por la otra, pues el reglamento efectivamente prevé que la gente los carros los pueden llevar al corralón. El que no use placas tienen que castigarlo, tienen que sancionarlo efectivamente, pero no necesitan echar preso al dueño, necesitan que quitarle el carro y llevárselo al corralón y a obligarlo a que se regularice. Pero a ver por qué no trae las dos placas también, ¿no? Claro, el comisionado de seguridad tiene buena intención cuando señala que no va a permitir que existan extorsiones de policías a los ciudadanos, pero pues eso se lo va a quedar en buenos deseos, porque no va a poder estar cuidando a cada policía. Y todos sabemos que eso existe. Entonces, como lo han advertido los diputados de oposición, esto es un caldo de cultivo para mayores extorsiones, para mayor corrupción, y que finalmente no va a inhibir estas conductas, ¿no? Tiene razón también el diputado Alfonso Bravo del PAN cuando señala que esto ya se sanciona y que la falta pues de eficiencia de los elementos de tránsito ha generado que no se aplique, pero de que ya esté en la ley, sancionarlo de manera administrativa es un hecho. Sí, y es ingenuidad pensar que no va a permitir que extorsionen los policías. La verdad es que no le van a pedir permiso. No le van a decir si le consienten que extorsionen. Ellos extorsionan como extorsionan en estos momentos. Supongo que tampoco les da permiso. Y siguen extorsionando. El Estado de México está considerado uno de los estados donde más extorsionan a los automovilistas y más a los foráneos. Y no le piden permiso al comisionado. No, por supuesto. Y la verdad es que criminalizar, penalizar, pues no es lo adecuado, porque finalmente el tema de la tarjeta de circulación, como dice el diputado Alfonso, ¿no? O sea, no se está defendiendo a la gente, más bien se está cuestionando a la autoridad de cómo es posible que sea tan ineficiente que hasta el momento no haya podido aplicar el reglamento de tránsito, que ya ordena que los vehículos sin placas o aquella persona que no traiga su tarjeta de circulación pues sea remitida, bueno, tarjeta de circulación es infracción, pero 2 placas si es directo al corralón el vehículo. Entonces, si se aplicara esto, pues no habría necesidad de estarlo penalizando, de estarlo señalando como un delito, que no es delito grave, pero finalmente ya está generando, pues como ellos mencionan, ¿no? La posibilidad de corrupción, de que los extorsionen, o de ir a parar al Ministerio Público, donde la verdad también es un verdadero relajo. Sí, es que los extorsionen aún más porque ya es delito, con es simple falta administrativa. Pero además, si no pueden aplicar un reglamento de tránsito que es administrativo, pues menos van a aplicar una ley penal. Precisamente la gran impunidad que hay en el Estado de México, en todo el país, es la impunidad porque no se aplican las leyes, ¿no? Una total impunidad, porque lamentablemente pues esto casi siempre se queda en letra muerta, ¿no? Tiene razón, y nosotros le hemos comentado, el comisionado cuando menciona que esto no entra en vigor de manera inmediata. Y esto también es importante reiterarlo para que si usted, algún elemento de tránsito, algún policía, incluso que no sea de tránsito, lo quiere amenazar con que se lo va a llevar al Ministerio Público por no portar placa, aunque sea una placa, por ejemplo, o la tarjeta de circulación, usted tiene que estar enterado de que no lo puede hacer, porque esto no ha entrado en vigor, ya se aprobó por parte de los diputados, pero entrará en vigor hasta julio, el 26 de julio. Y además, el no traer una sola placa, pues tampoco es motivo para penalizar. Sí, creo que aquí el reclamo también que es de las sociedades de los que no recibieron la tarjeta de circulación. Es diferente, puede que no la trae por cualquier razón, por ejemplo, que la haya perdido, que también no es su culpa, pero que la haya perdido es diferente a quien del gobierno no le entregó la tarjeta. Y ya pues, no la va a entregar. Entonces esa gente también no son tan pocos como creen ahí, ¿no? Que son pocos, son muchísimos porque fue una temporada, 2 años o 3 años creo, donde estaba comprometido a entregar la tarjeta de circulación en el domicilio de quien pagaba el derecho, y desde luego nunca lo hicieron. Ahora esa persona, pues es injusto que vuelvan a hacer su trámite ahora ellos, ¿no? Del gobierno debería haber su padrón a quien no le entregué la tarjeta de circulación y pues mandarla. Sí, las autoridades también tendrían que actuar con responsabilidad, así como son tan exigentes, pues también tendrían que rendir cuentas cuando les toca, pero lamentablemente pues no ocurre así. Deberían rendir cuenta inclusive por qué no entregaron la tarjeta de circulación. ¿Y dónde están? ¿O dónde están? Las entregaron, pagaron y no se las entregaron, hubo corrupción, en fin, eso también deberían investigarlo, por dónde quedaron las tarjetas y por qué no las entregaron. ¿Las dio el proveedor o no las dio? Y si esto es cuestión de finanzas o de la Secretaría de Transporte o qué sucedió ahí. Así es. Pero bueno, pues vamos a un corte y, bueno, de la Secretaría de Movilidad ahora, vamos a un corte y regresamos con otros temas.